Bueno, un saludo muy especial. Mi nombre es María Paola Franco, estudiante del programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD del municipio de Dos Quebradas, Risaralda. Esta es la fase 1 del curso Prosocialidad, Reconocimiento de la Estrategia, y el día de hoy me encuentro con una persona muy especial, es la doctora Marta Palomino. Ella es psicóloga y nos va a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es la prosocialidad? Bueno, un cordial saludo. Cuando estamos hablando de la prosocialidad, hace referencia a todo comportamiento humano que genera ayuda o apoyo a otros, ¿cierto? En cualquier contexto. También se trabaja la empatía, digamos, dentro de un proceso individual o un proceso comunitario, de cómo ayudar a otros en contextos, sobre todo procesos de emergencia o procesos de ayuda que necesitan las personas. Ese, digamos, sería como el contexto general de cómo se aplica la prosocialidad y cómo también la psicología la estudia. Doctora Marta, ¿qué es la conducta prosocial y denos ejemplos de cómo se aplica esta? La conducta prosocial tiene que ver un poco con esos comportamientos voluntarios, ¿cierto?, que tienen las personas para ayudar a otros en cualquier contexto. Entonces pueden ser en una situación de emergencia o también de colaboración de otros en cualquier momento para hacer alguna gestión de procesos y se hacen de manera voluntaria, es decir, no se presiona al sujeto o a la persona para ir a hacer qué, sino que porque voluntariamente yo lo puedo hacer. Por ejemplo, si yo voy pasando por la calle y veo que a una persona la están robando, ¿cierto?, o se cayó, entonces yo como voluntariamente tengo esa actitud, ¿cierto?, o esa capacidad para ir a colaborar o apoyar al otro en ese momento de emergencia o de situación o de conflicto que se presenta. Entonces digamos que son ejemplos concretos en ese proceso. Desde la psicología, ¿cómo se aplica esta conducta desde su área? Bueno, en psicología, digamos, se aplica en diferentes contextos, ¿cierto? Porque como se trabaja el desarrollo humano, entonces el desarrollo humano en primera infancia, en segunda infancia, en adolescencia y en las personas adultas o en comunidad. La psicología la estudia pues en diferentes contextos con el propósito de mirar cómo las personas tienen esa capacidad empática hacia la otra persona. O sea, como decíamos que está la prosocialidad, pero también está la empatía, ¿cierto? La capacidad de ayuda que tienen las personas para colaborar, ¿cierto? Entonces se analizan en cada uno de estos sujetos para mirar si son los niños o son los jóvenes o son los adultos más prosociales con referente a algún proceso. Además, la prosocialidad, digamos que es un comportamiento positivo que tenemos los seres humanos para minimizar las conductas violentas, ¿cierto? Entonces, digamos, la violencia, que es un problema que tenemos sobre todo en Colombia y Latinoamérica, si yo desarrollo conductas prosociales o habilidades prosociales o comportamientos prosociales en los niños, pues ellos pueden ser menos violentos para poder abordar ciertas situaciones o esas capacidades. También puedo trabajar las creencias, ¿cierto? Puedo trabajar los prejuicios, digamos, a partir de trabajar ese tema de la prosocialidad que un poco pues está amplio. Hoy en día, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar promueve también conductas o comportamientos prosociales en los niños de primera infancia con el propósito de ser más amorosos, más empáticos, más solidarios, digamos, en esos contextos que nosotros requerimos. Por último, desde los medios de comunicación, la comunicación social, ¿usted cómo ve que se aplica la prosocialidad? Bueno, pues los medios de comunicación, digamos, ejercen una capacidad o una estrategia de influencia muy significativa para el ser humano, tanto desde la primera infancia como desde el adulto, ¿cierto? Entonces, digamos que la comunicación sería una estrategia muy pues alternativa, positiva, para poder generar en los discursos, ¿cierto?, en el manejo de prejuicios y en las creencias de los seres humanos ese tipo de modificación de comportamientos, para que las personas, en vez de juzgar, digamos, a las personas, por el contrario, sean más empáticos con los seres humanos. Entonces crear programas desde la comunicación social para difundir en la comunidad sería muy positivo porque puede minimizar comportamientos violentos, los discursos de exclusión, digamos, ¿cierto? Entonces, cómo promover eso desde programas alternativos, desde una imagen, digamos, ¿cierto?, que también puede ser la imagen o un audio o canciones, digamos, que se pueden utilizar para que las personas sean más empáticas con el otro, ¿cierto?, o con los otros, porque esa empatía pues no solamente se desarrolla
de sujeto a sujeto también tiene que ver hacia los animales, ¿cierto? O hacia la misma naturaleza. Entonces, por ejemplo, hoy en día que tenemos una situación bien compleja que muchas veces destruimos, ¿cierto? O nos autodestruimos nosotros mismos. Entonces es trabajar ese tipo de la emoción, de la empatía, de las relaciones y ser más empáticos desde los medios de comunicación que se convertirían en una estrategia, ¿cierto? De alguna manera positiva para poder promover la prosocialidad en los seres humanos. Bueno, doctora Marta, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Una feliz tarde.